Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Doctores en Línea. Bueno, mi nombre es Karina Gallegos, así que el día de hoy voy a acompañarlos junto con nuestra invitada, que es Francisca Rosales Mancilla, a quien también le damos un cordial saludo. Hola a todas y todas. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y poder acompañarnos en temáticas tan relevantes y contingentes como nuestra salud mental. Correcto. El día de hoy, Francisca, quisimos tocar un tema que, como señalabas tú, es muy relevante y que está asociado al tema de salud mental. Particularmente si hoy día queremos orientarnos a la etapa adulta, Ujú. ¿cierto? Entre 19, 40 años, 50 años aproximadamente. Así que Exacto, agradecemos el que nos puedas acompañar el día de hoy. con gusto. Bueno, Francisca, para iniciar, vamos a partir con nuestras preguntas. En Ujú. primer lugar, quisiera que nos comentaras qué es la salud mental en etapa adulta. Súper. Bien, es importante recalcar que al igual que la salud mental y el bienestar, tienen la misma importancia que en cualquier otro periodo de vida, ¿ya? Y esto incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y afecta también en la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos, y es ahí donde se complica quizás un poco la salud mental en la etapa adulta, ya que se presentan varios cambios. Sí, cambios importantes en la vida que pueden involucrar fallecimientos de familiares, de gente cercana, y afrontar esos cambios en una etapa adulta puede dificultar en el fondo y tener problemáticas de en nuestra salud mental, ¿ya? Como puede ser la depresión y la ansiedad, que han sido los diagnósticos más relevantes y más recurrentes en la actualidad. Correcto. Ujú. Francisca, y bueno, ¿quiénes pueden presentar patologías o enfermedades asociadas al área de salud mental en los rangos etarios que acabamos de mencionar? Súper, mira, todo el mundo es vulnerable a tener problemas en salud mental. Eso es lo primero y lo más importante, creo yo, para poder abordar esta temática, como de sufrir cualquier otra enfermedad, ya sean enfermedades de causa orgánica, enfermedades físicas, todos podemos padecerlas en algún minuto. Entonces, una de cada cuatro personas, según la Organización Panamericana de Salud, quien es la organización que lleva como más actualizados los datos en salud mental, refiere de que una de cada cuatro personas podemos padecer problemáticas en salud mental. Por ende, es súper importante hablar de ello abiertamente, como lo estamos haciendo el día de hoy, y ya que esto reduce el estigma y ayuda a poner en el fondo como un tratamiento en el fondo cuando esta problemática aparece. Correcto. Ahora, imagino que hay algunos factores de riesgo o posibilidades que pueden gatillar quizás más fácilmente que aparezcan este tipo de enfermedades. Sí, hay varios factores de riesgo. Bueno, uno de los principales creo yo que son los derechos básicos. Ya cuando una persona no tiene los derechos básicos fundamentales, si esa persona no va a tener ninguna posibilidad de mejorar su salud mental si eso no mejora. ¿Ya? Y por supuesto que también va de la mano con una sobrecarga laboral, como se pudo ver quizás en tiempos de pandemia, el tema de los fallecimientos, como mencionaba también anteriormente, mucha gente falleció y dentro de esos fallecimientos la gente no pudo vivir su duelo. También recordamos que quizás años atrás, doctora, el duelo era como algo que se tenía que dejar pasar, dar vuelta a la página y no abordarlo. Sin embargo, hoy en día escuchamos de que la gente está quizás más sensible. Yo creo que la gente está sensibilizando un poco más en temas que eran súper necesarios abordar. Correcto. Ahora, entrando un poco en las definiciones, los trastornos mentales se pueden definir como una discapacidad intelectual, un Uh daño -huh. cerebral. ¿De qué forma lo podemos definir? Súper importante recalcar que no son problemáticas de salud como cualquier otro, ¿ya? Perdón, que no tienen que ver con la discapacidad intelectual, ¿ya? Son problemáticas de salud mental como cualquier otro, como el asma, la diabetes, los problemas al corazón. A diferencia, por ejemplo, de la discapacidad psíquica, el trastorno mental no disminuye ni deteriora las facultades mentales, sino que las altera de forma espontánea, ¿ya? Y en esto muchos pacientes, yo trabajo como psicóloga clínica dentro de salud funcionaria del hospital, y ahí nuestros pacientes de repente manifiestan estos problemas de pérdida de memoria, ¿ya? Pero es súper importante recalcarles a todos quienes nos puedan ver el día de hoy que tiene que ver con el proceso en el cual se encuentran viviendo y no con un deterioro ni tampoco con una demencia. Correcto. Francisca, ¿y cuáles son los problemas de salud mental que más frecuentemente les corresponde ver a ustedes? Uh -huh.
Mira, de los más frecuentes, actualmente es la depresión, todo lo que tiene que ver con trastornos del ánimo, de manera recurrente, ideación suicida, creo que también es un tema en boga, que quizás hace algunos años también era un tema muy tabú, pero que se ha ido abordando porque se ha ido entendiendo de que mientras más se nos eduquen estos temas, con mayor facilidad podemos prevenirlos. Correcto. Y además de, bueno, nos mencionaste depresión, ideación suicida, el tema también Sí. del estrés, que también creo que ha sido bastante frecuente también de asociarlo con temas asociados al tema de trabajo, al exponerse a situaciones que tú contabas, de repente de Ujú. fallecimientos en la familia. ¿Eso también causa algunas otras patologías, además de la depresión? Sí, por supuesto. El estrés laboral fue una de las causas también, creo yo, más, a ver, quizás históricamente, no creo que haya sido solamente con la pandemia, sino que venía de antes quizás acumulando prácticas que se dan en el trabajar. En este país quizás no se permiten tantos espacios de descanso, de recreación, es mal visto que nosotros nos enfermemos en nuestro espacio laboral. Entonces también parte por ahí uno de los tantos diagnósticos es el estrés laboral, que sería el burnout, ¿ya? Que en palabras sencillas en español sería el quemarse laboralmente, ¿sí? Que yo me sobrecargo tanto de mis labores que finalmente ya no me agrada ir a trabajar y ahí es donde entramos un poco en la sintomatología, en qué siento yo o cómo reconozco yo que me puedo estar enfermando en salud mental. Una de las principales señales, que ya vamos a hablar más adelante de ellas, pero la principal que me interesa abordar es el tema de dejar de ser funcional, ¿sí? Todas las cosas que a mí antes me encantaba hacer o que las hacía habitualmente, ya no siento las mismas ganas para hacerlo. Correcto. Bueno, uno de los temas que también a veces uno escucha de manera frecuente y que se habla bastante es la crisis de la edad adulta. ¿A qué Sí. se refiere esta crisis? ¿En qué consiste? Hoy es un tremendo concepto, ¿ya? Porque es un tema que quizás todavía no se ha difundido de la mejor manera o en general en la salud mental está en pañales todavía en lo que respecta a los conceptos y también se va actualizando. Pero me interesaba que lo pudiésemos conversar hoy día, ¿ya? Porque tiene que ver con toda la sintomatología que yo empiezo a sentir, ¿ya? Que sintomatología me refiero a las sensaciones, en el fondo como las alarmas o sí, las alarmas en el fondo que yo detecto de que me estoy sintiendo dentro de la crisis de la mediana edad, ya que se traduce, por ejemplo, en la ansiedad, en el cuestionarme qué he hecho. De los 19 a los 40, ¿cierto? Conversábamos de que era el rango. Y a los 40, ¿qué he logrado? He logrado una vivienda propia, que ahí entra el tema de la conciencia social, he logrado carrera, he hecho el oficio que yo quiero desempeñarme para el resto de mi vida, en el fondo poder como tomar decisiones más permanentes en el tiempo. Correcto. En relación a la consulta, no sé si espontánea, obviamente en estos casos es importante que el mismo paciente acuda a pedir sus horas, en el fondo. ¿Cómo ves Ujú. tú eso? Los pacientes, ¿cómo se están acercando de manera adecuada, de forma, digamos, en los inicios, cuando parten estos síntomas, o en general ustedes ven que los pacientes están llegando un poco tarde, cuando ya hay mucha enfermedad o mucha sintomatología? Súper, importante la pregunta. Mira, la verdad es que es bien diverso, ya dentro de las maneras de ingresar. Por lo general yo escucho esta frase como de tuve que llegar al psicólogo o tuve que llegar a la psicóloga, ¿cierto? Y es en momentos como ya críticos, cuando yo ya no aguanto más. Y para mí como terapeuta, como psicóloga clínica, es muy importante saber el por qué ahora, porque la gente de repente lo piensa, ¿cierto? Hoy estoy durmiendo mal, no me está yendo bien en el trabajo, no me desempeño como antes, pero en algún momento llega también como la presión de decir, ya lo necesito de manera urgente. Y por lo general suele ser esa vía en el fondo de ingreso, pero es nuestro deber, creo yo, también como psicólogos, como psicólogas, poder orientarlos en que es parte de los controles, ¿cierto? Como ir a médico, como ir a nutricionista, como ir a kinesiólogo. No es que uno llegue a esas instancias, sino que ojalá, qué bueno que llegue en el fondo. ¿Y por qué crees tú, Francisca, que cuesta todavía el consultar de manera oportuna? Sí, bueno, principalmente es el estigma.
Ya es mal visto, sigue siendo mal visto ir al psicólogo porque se especula, no se creen cosas que, mitos versus realidades que en realidad no se asemejan ahí a la realidad en ese sentido. Pues como que todavía se cree o se interpreta de cierta manera que el rol del psicólogo clínico en este caso sería solamente escuchar a una persona y para eso yo tengo un amigo, tengo un colega, pero ahí es donde quizás también es nuestro deber poder educarnos entre todos y explicar bien en qué consiste el proceso de psicoterapia. Claro. Francisca, bueno, y tú que desarrollas tus funciones en el hospital, Ujú. porque tú trabajas con el personal, ¿cierto? Con los Sí, funcionarios del hospital. sí. ¿Has notado alguna diferencia quizás con otros sectores en el área de la salud? Si existe también una mirada también de consulta más oportuna o en general no hay mayor diferencia en cuanto a los pacientes que se encuentran dentro del hospital, que son funcionarios con otros usuarios. Si tengo como alguna diferencia, o sea, si hay ¿Y alguna notas que diferencia en el ingreso. exactamente, que existe alguna diferencia en los funcionarios del hospital que trabajan en salud? Porque uno podría Sí. pensar o esperaría que por trabajar en salud pudiesen tener más herramientas y por lo tanto consultar de manera más oportuna, pero no sé si efectivamente eso se da en la práctica o no. Sí, sí, por supuesto. De hecho, tenemos una gran demanda de solicitudes, ¿ya? Tratamos de ponernos al día siempre de manera semanal, ¿ya? No obstante, durante la pandemia creo yo que fue en incremento el tema de las solicitudes. Los funcionarios cada día y las funcionarias están cada vez más conscientes de su salud mental y es porque también el espacio que les da el hospital de poder tener un apoyo psicológico tengo entendido que no se da en todos los otros hospitales del país. Entonces, sí es un beneficio de calidad ya con profesionales que trabajamos durante 45 minutos a una hora por sesión, de manera semanal o quincenal. Por ende, la atención es especializada y de quizás de recomendación en recomendación, ya sea desde la parte médica a psicólogo, desde la parte nutricionista, derivar a psicólogo, se ha ido como promocionando harto el tema y creo que el trabajo también que hicieron en algún momento los psicólogos de la salud pudo también promocionar en distintos servicios críticos la necesidad de cuidar su salud mental. Correcto. Francisca, ¿y cómo uno puede reconocer o cuándo uno puede evidenciar las alertas que a veces da el mismo organismo? ¿Cuándo uno se debería decidir ya por solicitar apoyo por psicólogo o psicóloga? Ujú. Súper. Mira, lo más importante es lo que mencionaba al inicio de la entrevista, que tiene que ver con dejar de hacer las cosas que a mí me gustaban hacer. Creo que es como la primera alerta, ¿ya? O sea, si a mí me gustaba salir en bicicleta y ya me doy cuenta que con mi carga laboral no me está gustando salir, es una señal, ¿sí? Las otras tienen que ver con hábitos de alimentación y higiene del sueño. Si también me está costando en el fondo dormir, conciliar o me despierto a mitad de la noche, también en el fondo mi cuerpo y mi cabeza me están queriendo decir algo. Y el tema de la alimentación. Hay diferentes maneras en el fondo de operar, ¿sí? Hay gente que de repente se reduce el apetito o hay quienes manejan la ansiedad a través también de la alimentación o de la sobreingesta en este caso, pero son señales como de alerta cuando mis necesidades básicas se alteran y también el tema de la memoria a corto plazo. Si yo estoy constantemente ya pensando en lo que me va a pasar en el futuro, que ahí puedo tener y sufrir en el fondo ansiedad, o estoy constantemente también preocupada por o angustiada por el pasado, lo más probable es que mi memoria no está al 100, por un tema de capacidad y límites también en ese sentido, de almacenamiento. Correcto. Francisca, ¿y qué pasa cuando nosotros empezamos a detectar estos síntomas no en nosotros, sino que en alguien que conocemos, alguien que puede Ujú, ser de la misma familia o en el lugar de trabajo? A veces uno también empieza a identificar cambios importantes en las ujú, conductas. sí. ¿Qué sugerencias haces tú en ese sentido cuando uno se enfrenta a estas situaciones? Mira, yo creo que lo más importante tiene que ver con lo que conversamos recién respecto del estigma, ¿ya? Que es muy importante que si yo veo a otra persona afectada, no diga que los locos vamos al psicólogo, que cómo llegaste a esa instancia, que por qué tienes pena por esta situación, no minimizar ni invalidar la situación que viva la persona, sino que tratar de empatizar. Ya, si bien esta situación a mí no me afectaría a tal nivel, qué logro finalmente, ya tratando de juzgar a la persona, sino más bien lo que se recomienda es poder estar
y dentro del estar presente, el poder dar opciones. Mira, quizás yo no soy psicóloga, no tengo las herramientas para poder orientarte, pero tengo a Francisca, conocida, que pudiese recomendarte, no sé, pasar en el fondo como ofrecer redes de apoyo, pero creo que también es muy, muy importante, doctora, poder diferenciar si es que la persona, poder preguntarle a la persona qué necesita, porque muchas veces la gente empieza a dar consejos desde sí misma. ¿Sabes qué? Yo el fallecimiento de mi papá lo viví así y así, y yo te recomiendo esto y esto. Lo más importante es qué necesita la persona. Entonces, ¿necesitas un consejo, que te escuche o que esté para ti? Creo yo que son las 3 preguntas más importantes. Bien relevante lo que acabas de mencionar, Ujú. Francisca, porque muchas veces uno cae en esto de ponerse en el lugar del otro, pero en realidad como que tiende a entregar la experiencia de uno, pero Ujú. sin duda todos somos diferentes, todos sentimos diferente y las necesidades también son distintas. Sí. Bueno, en ese sentido, Francisca, además de acompañar y de poder apoyar en lo que tú señalabas, ¿alguna otra forma que nosotros podamos ayudar a las personas que nosotros vemos a veces afectadas por Ujú. problemas asociados a la salud mental? Sí, mira, dentro de poder, de manera personal, ya para tener una buena salud mental, primero que tiene que ver con los buenos hábitos, ya sea alimentación y higiene, conservar buenas relaciones interpersonales. Muchas veces nosotros nos aferramos a nuestra familia porque es familia, pero es muy importante poder en la etapa adulta escoger qué me hace bien, ya independiente de que sea lo socialmente determinado o impuesto. Creo yo que es muy importante tener relaciones interpersonales sanas, poder decir que no a juntas cuando no quieres salir, poder tener en el fondo relaciones de amistad que te acompañen en este proceso. ¿Ya? Dormir también tiene que ver con la higiene del sueño, el poder regular, el poder descansar. Este es un país que pocas veces descansa sin culpa, ¿ya? Como que somos bien culposos a la hora de tener tiempos recreativos. Pero cuando se habla de actividades, doctora, se refiere, por ejemplo, podríamos recomendar el cantar, bailar, leer. Va a depender siempre, creo yo, de los expertos que son ustedes mismos, nosotros mismos en este caso. Hay quienes dicen que uno conoce mejor a, no sé, a sus hijos. Yo creo que cada quien se conoce mejor a sí mismo. Ya, esta es como la línea en la cual yo trabajo, donde cada uno es experto de su vida. Por ende, creo que en base a eso hay que empezar a buscar. Si es que para alguien es significativo tejer, si es que para alguien es terapéutico, va a depender de las características de cada persona, ¿ya? Pero estas actividades es súper importante que fomenten creatividad y que mejoren nuestra salud mental. Y en ese sentido, Francisca, en estas recomendaciones de actividades que a uno le ayuden a distraerse y disfrutar lo que a uno le gusta, ¿hay alguna recomendación como tiempos mínimos? Así como, no sé, el ejercicio físico, ¿hay una recomendación base? En Ujú. este otro sentido, ¿hay alguna sugerencia mínima? Sí, mira, idealmente, por eso te digo que es bien complejo, porque depende de muchas aristas resueltas en ese sentido, pero bien, si logramos organizar todos los aspectos previos, lo que se recomendaría es de que nosotros dispongamos de 1 hora al día para poder descansar, para poder hacer alguna actividad, pintar, bailar, cantar, lo que habíamos mencionado, pero eso siempre se va a ajustar a nuestras necesidades de tiempo. Yo entiendo que muchas son mamás también de quienes nos ven y en eso creo yo que los tiempos se ven muy, muy postergados de manera personal. Pero sí es importante de que de manera consciente entonces programemos, coordinemos con el papá en el fondo algún espacio para que puedan descansar sin culpa, ¿ya? Y aprovechar también su tiempo de recreatividad. Claro, en la etapa adulta que estamos conversando el día de Ujú. hoy, también creo que cabe también el periodo de muchos adultos que empiezan también a ser cuidadores o que empiezan a ser responsables a veces de los niños y a veces Sí. también se suma el tema de los padres que empiezan también algunos a presentar enfermedades y que obviamente los hijos también tienen que preocuparse de sus cuidados. No Sí. sé cómo han visto eso o cómo lo ves tú, Francisca. ¿Qué repercusiones tienen en las personas y qué se puede hacer como para prevenir ahí enfermedades del cuidador? Ujú, sí, justo, precisamente te iba a hablar del famoso síndrome del cuidador, que es algo muy recurrente también. Es complejo, porque yo recuerdo, por ejemplo, otros países donde tienen permisos para poder cuidar a los suyos cuando tienen un antecedente de Alzheimer, de Parkinson, algo que en el fondo los vuelve dependientes de un cuidador.
pero a nivel nacional todavía no existen muchos permisos ya o licencias en el fondo como extendidas para poder hacerse cargo. La verdad es que ahí se hace muy, muy difícil debido a lo que conversábamos también respecto a la gran carga laboral. A nivel, de nuevo, a nivel nacional en comparación al resto de Latinoamérica, no sé si, por ejemplo, conoces que en Argentina tienen un horario de siesta. Ya, y a diferencia, por ejemplo, de Chile en ese sentido. Entonces somos personas que trabajamos mucho y donde trabajamos mucho tenemos muy poco tiempo, creo yo, para poder vivir y pasar tiempo de calidad en familia, que es lo más sagrado. Entonces, al menos desde la parte de que me toca a mí atender en funcionarios y funcionarias, es complejo. Tratan de buscar redes de apoyo. Mientras existan, logran salir adelante y logran quizás evitar el tener alguna problemática en salud mental, pero tarde o temprano yo veo que igual en el fondo están más propensos a tenerla. Ahora, ahí también creo que juega un rol muy relevante la familia, los hermanos, cuando Ujú, existen hermanos, hermanas. De hecho, me hiciste recordar el tiempo que estuve trabajando en atención primaria, estuve trabajando un ujú, tiempo en Labranza, en Freire, y me ujú. tocaba ver muchos cuidadores, cuidadoras, y que me señalaban ellos mismos que tenían hermanos, tenían hermanas, pero Sí. generalmente siempre uno es el que termina asumiendo la mayor carga y a veces Ujú. cuesta mucho que el resto de la familia también pueda apoyar. Exacto. Y por lo mismo recurren en el fondo a esto de, no sé, salir en el fondo con reposo durante un tiempo, después no saben cómo poder hacerlo porque tampoco quieren descuidar sus trabajos. Entonces es un tema que sin duda no ha tenido quizás alternativas de apoyo de momento, como bien dices tú, las redes de apoyo. Si es que se logran dividir y repartir entre hermanos, el tema de las visitas se puede dar y si es que por supuesto también tienen las condiciones económicas de que otra persona los cuide, en este caso una persona técnico en enfermería, alguien que esté especializada en cuidados de adulto mayor, se podrían dar las condiciones óptimas. Pero en la cotidianidad, doctora, no suele ser bien difícil en el fondo ser cuidadora de un adulto mayor. Sí. Francisca, pasando ya al tema de cuando aparecen estos síntomas de salud Ujú, mental, muchos dicen, no, si se me va a pasar, o muchas personas que saben de personas que están con licencia, pacientes que ya están sufriendo enfermedad, también se señala mucho esto, no sé, no quiere recuperarse. ¿Qué, ujú. qué hay de eso? ¿Va en la persona la recuperación? ¿Cómo podemos entender este proceso o estas enfermedades que van apareciendo? Sí, bueno, dentro del estigma, como conversábamos, las enfermedades en salud mental son 100% invalidadas, por ende, uno trata de darles ejemplos como enfermedades físicas. Yo trato de decirle a mis pacientes que así como estamos ahora, quizás sería una persona con una rotura de un menisco, un ligamento cruzado, ¿me entienden? Entonces, como tratar de aterrizarlos porque ni ellos mismos tampoco creen en el fondo de que su enfermedad sea justificativo para ausentarse en sus labores. Entonces está tan invalidada la salud mental de que se cree también de que tiene que haber una solución, ¿cierto? Que yo voy al psicólogo y automáticamente mucha gente a mi alrededor espera de que yo sea una persona perfecta. Y eso no va a pasar, los problemas no van a acabar, los infortunios de vida tampoco, pero sí voy a adquirir ciertas herramientas para poder sobrellevarlos mejor. Y yo creo que ese es el objetivo ahí de la psicoterapia. Pero por lo general, en el fondo, la falta ahí como de apoyar a la persona y decir que, bueno, que es entendible. En temas de fallecimiento, doctora, creo que es un tema muy importante el diagnóstico de duelo patológico. Ya se habla muchas veces de que ya debiese estar vuelta a la página, que por qué todavía te vistes de negro, que por qué sigues en el fondo sufriendo, que yo ya no debiese estar llorando. Y al contrario, yo creo que siempre va a hablar de cuánto quisiste a esa persona que ya no está contigo, de cuán importante era esa persona y de poder rendirle honores. Creo yo que hay que también ir evolucionando y actualizando ciertos diagnósticos. Yo tengo el recuerdo también de un material respecto de la salud mental en China y era muy, muy distinto, doctora, la clasificación de depresión que tenían las personas en China, ¿ya? Versus, por ejemplo, el diagnóstico acá en Chile. Entonces, sí también hay que entender de que todos somos seres distintos, tenemos ritmos y procesos distintos.
¿Y esas diferencias en qué se basaban, Francisca, que nos estabas contando? Perdón, ahora sí. No, te preguntaba Eh, que ¿Ahora esas... sí volví? Ya, súper. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahora te escucho, súper. Estas diferencias se basan en que, por ejemplo, en China, ¿ya? Se consideraba de que si... Perdón. ¿Ahora estoy conectada? ¿Sí? Sí, te escuchamos. ¿Se cayó un poco? Ya, súper. Tienen que ver con, por ejemplo, acá en Chile ya tiene que ver mucho el tema familiar. Si yo me desvinculo de mi familia, y en China tiene mucho más que ver con el diagnóstico en el trabajo respecto a lo laboral. Eh, Emocionalmente hablando, allá no es un lugar en el fondo donde uno sea de piel, donde uno se abrace, donde uno haga demostraciones de cariño. Correcto. Bueno, ahí Carla Ujú, Top, agradecemos los mensajes que nos envían. Señala, es complejo el ujú, ser cuidador de menores y adultos mayores, porque el mundo actual está muy sí. estresado por los temas laborales. Yo lo veo con mis amigas que cuando ya se acerca edades en que se ve pronto la partida de los padres, se suma más posibilidad de aumentar una depresión. Ujú. No, de todas maneras. Ahora, en ese sentido también, bueno, mencionaste recién el tema del duelo patológico. ¿Cuándo nosotros hablamos de duelo patológico, Francisca? Bueno, cuando pasan los 2 años ya de fallecimiento de la persona, pero yo insisto, creo que las circunstancias del fallecimiento han habido muertes muy trágicas, entonces no podemos estandarizar los diagnósticos para todas las personas, sino que hay que ir en el fondo deteniéndose caso a caso y desde ahí también ir entendiendo cuáles son las creencias de las personas. Mucha gente tiene creencias religiosas respecto a la muerte, ¿cierto? O al qué pasa después de la muerte, y validar ellas, sobre todo el tema, por ejemplo, de usar ropa. Yo he visto muchas críticas porque la gente se viste de negro, ¿ya? O por qué sigues llorando esta persona, como si dejar de llorar fuese superar, pero no hay que olvidar, ya que por algo uno nace llorando, por algo la pena existe, por algo yo siempre les recuerdo a mis queridos pacientes que la película Intensamente, no sé si la has visto, Sí, sumamente recomendable para todos y todas que no nos puedan ver, porque en el fondo nos aterriza de que no somos solamente felicidad. Muy pocas veces estamos llenos de muchas otras emociones y mientras más rápido podamos reconocerlas, regularlas y trabajarlas, más creo yo que vamos a poder entender todas estas problemáticas en salud mental sin una mirada de prejuicio al respecto. correcto. Bueno, ahí sin duda yo creo que tiene mucho que ver el tema cultural, porque Ujú, hay culturas en que, por ejemplo, el tema de la muerte lo toman como algo normal, algo natural, pero ujú, en nuestro país como que cuesta mucho de repente hablar del tema de la muerte, como que tratamos de cada vez que uno empieza a mencionar, no sé, quizás pensar qué va a pasar con uno cuando muera, como que todos tratan de no, cambiar el tema, no sigamos hablando de ello, como que nos sí. cuesta hablar del tema de la muerte. No hay como que creemos que la solución en el fondo es no hablarlo. Si no lo hablamos, no existe. Pero finalmente todo se va acumulando un poco en el reprimir, ¿ah? Y yo creo que es muy importante el punto que toca, doctora, porque creo que en eso sí que somos muy expertos, en reprimir muchas veces nuestra pena, por lo mismo, o sea, si vemos a alguien llorando, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo abordarlo. Por ende, parte un poco desde ahí. Sí. Ujú, Francisca, bueno, ¿cómo saber si es necesario acudir a una terapia psicológica? ¿Cuándo es el súper. momento? Ujú. El momento es cuando, bueno, primero que todo, creo que todos podemos consultar, ¿sí? Pero es muy importante también que la colega, sepa también discernir si esta persona necesita psicoterapia. Creo que es algo que se da en conjunto en una primera sesión. Entonces, la primera recomendación para todos ustedes quienes nos puedan ver es que asistan, ya que si es que tienen las ganas, tienen curiosidad, necesitan apoyo en algo, es deber nuestro quizás devolverles, retroalimentarles que quizás no es necesario un proceso de psicoterapia, ¿cierto? También, doctora, es importante diferenciar, por ejemplo, psicoterapia de acompañamiento. El acompañamiento psicológico se da en los casos de fallecimientos de las personas y quizás no es todas las semanas, pero sí es cada 15 días, una vez al mes, porque la idea es tampoco sobreintervenir en el fondo a la paciente o al usuario, ¿sí? Y
Por otro lado, dentro de la psicoterapia, ahí poder discernir si es que es necesario la continuidad del proceso, si es que todas estas funciones cognitivas, como conversábamos, que tienen que ver con memoria, con percepción, cómo llegué a la consulta, me acuerdo de cómo vine o estaba tan afectada que no soy consciente de qué día es hoy, qué horario, ¿me entiende? Entonces, todas esas características, todas esas alteraciones en el fondo como de nosotros mismos son la clave para decir, ya, yo necesito quizás consultar. Francisca, ¿y las psicoterapias? ¿Cuántas Ujú. sesiones en general se requieren como para empezar ya a notar algunos cambios? Porque igual en mi rol de médico muchas veces me tocó ver pacientes, iban a una sesión, dos sesiones, y en realidad decían, doctora, no me sirvió de nada la psicóloga, el psicólogo, así que no voy a ir más. Y claro, uno trataba de conversar con ellos, pero ¿cuál es la recomendación o cómo uno va esperando los resultados cuando uno acude a psicoterapia? Bueno, lo más importante, qué bueno que lo comenta, es el vínculo, ¿ya? Si usted en su casa nota que a la primera, segunda sesión no se ha sentido cómodo, ya que es algo que uno debiese preguntar como psicólogo clínico, si usted no ve cambios, ve que el psicólogo la ignora, que quizás no tiene una especialización en clínica, es importante que pueda consultar en otros espacios, ¿ya? Así como nos pasa en el fondo con atención médica, con kinesiólogo, como conversaba, con cualquier otro estamento, nos puede pasar también a nosotros de que no hagamos vínculo y ahí también es el deber decirlo. Ahora, de la cantidad de sesiones, doctora, depende mucho de el modelo de psicoterapia al cual yo acuda. Yo sé que esto es mucha información específica, quizás no todos nos van a entender 100%, pero partir quizás explicando de que un gran ejemplo podría ser el psicoanálisis, ¿ya? Que tiene que ver con ¿cómo se llama? El gran conocido por todos los psicólogos y psicólogas. Hay gente que conoce psicología por Sigmund Freud, ¿ya? Pero que abarca una psicoterapia de años. La gente que hace psicoanálisis puede durar años en psicoterapia. Ahora, dependiendo del motivo de consulta, eh, puede haber un límite como también podemos de repente terminar la psicoterapia, pero la persona necesita un acompañamiento quizás ya mensual, no semanal, ¿sí? Pero mínimo unas 12 sesiones para poder lograr algún objetivo, plantearnos algún objetivo, creo yo que es muy importante. Y también mencionarles que también es relevante que el 85% de información que ustedes vean en sus redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, que han sido pero las redes sociales más utilizadas durante y post pandemia, el 85% del contenido es falso. Por ende, es muy importante que usted no se deje llevar por las cosas que vea de repente en redes sociales, sino que se acerque a consultar a un profesional especialista. Correcto. Francisca, ¿cómo podemos lograr una buena salud mental? Bueno, muy importante partir por la conciencia social. Sin conciencia social, si yo le pido a señora Rosa que todos los días se va caminando a su trabajo, que pasa pesares, que tiene deudas, va a ser bien difícil que yo le pueda decir que solo necesita de sí misma para estar bien. ¿Ya? Eso primero que todo, entender las realidades socioeconómicas de cada quien y poder cuidar cada espacio personal, ¿ya? Y de relaciones interpersonales que uno pudiese mantener para lograr una buena salud mental. Lo primero es reconocer de que yo puedo estar mal y puedo estar mal para poder estar bien en algún momento. Y desde ahí, obviamente, activar las redes de apoyo. Puede que quizás no todos necesitemos ir al psicólogo, puede que quizás si a usted en casa le hace más sentido hacer alguna terapia holística, ¿cierto? Que puede ser Reiki, flores de Bach, otras, ¿ya? Si es que a usted le hace sentido y de verdad le ha servido, es sumamente válido también. Yo recuerdo hace algunos años, no sé si usted se acuerda, doctora, pero hablaba mucho de la meditación. Era como que la meditación, el mindfulness, ¿ya? Que tiene que ver con Sí. la conexión mente y cuerpo, era como lo máximo y lo que todos teníamos que hacer. Pero ahí de nuevo, como que generalizamos y dejamos una gran parte de personas que de repente es mucho más significativo salir a trotar, a hacer ejercicio, a hacer deporte para botar el estrés que están viviendo. Entonces, sí es importante reconocerse a sí mismos. ¿Qué necesito yo para poder estar bien dentro de mi salud mental? Si en la parte de salud física no estoy ok, puedo entender de que la parte de salud mental también va a ir súper ligada en ello, por ende tampoco voy a estar al 100. Correcto.
Ahora, tiene que ver un poco también las personalidades, quizás, Francisca, o la forma de llevar la vida en estas enfermedades a veces que aparecen. No sé Sí, si me entiende, porque no es lo mismo de sí. repente, no sé, pues una persona que amanece todos los días diciendo buenos días, saludando a quienes Ujú. están a su alrededor, de una persona que llega súper enfocada a sentarse en su escritorio y sin saludar a nadie. Totalmente, depende 100% de los recursos personales. Y otro tema que creo yo que se trabaja muy poco, que son las habilidades blandas. Es decir, ya dentro de lo que quizás yo no voy a ser buena nunca en esta área, pero en lo que sí soy buena, ¿por qué no lo potencio un poco? ¿Cierto? Quizás no todo está bien en mi vida, tengo quizás que cuidar a mi mamá con Alzheimer, ¿cierto? Como hablábamos del síndrome del cuidador, pero tengo estas otras opciones para poder mantenerme equilibrada y lograr igual un bienestar. Entonces, creo yo que depende mucho de los recursos personales. Muchos de ellos, ya, y sobre todo por un tema de género, en mujeres han sido muy invisibilizados. Muchas veces las mujeres han sido dueñas de casa, que es un trabajo no remunerado, ¿cierto? Donde han logrado que el resto de su familia salga a trabajar, que logre cumplir sus sueños y sus metas. Entonces, también validar, creo yo, esos aspectos. Yo he escuchado a muchas pacientes como decir esto, ya, yo sí, yo hago las cosas de la casa, pero es que esa es una tremenda labor que no es reconocida, que es súper el criar. Entonces, hay hartas cosas que son invisibilizadas porque quizás no son palpables, ¿cierto? Como las enfermedades físicas, pero sí son logros y son logros sumamente importantes y permanentes en el tiempo. Correcto. Ahora, ¿existen actividades específicas que nos permitan promover la salud mental, Francisca? Sí, todo tiene que ver también con esto de las actividades, ya que pueden ser actividades idealmente que nos mantengan en movimiento. Yo sé que muchos, y me incluyo, muchos creemos que también una actividad de descansar puede ser ver películas, ver series, ya, pero idealmente poder movernos un poco, el que el cuerpo esté en movimiento también nos genera en el fondo liberar un poco de hormonas de la felicidad, para que nos entiendan ahí desde la casa, diferentes tipos de hormonas, pero es que nos generan placer y que nos hacen sentir de que además de que trabajar, ¿cierto?, todo el día, también estamos haciendo algo para nosotros mismos. Muchos de nosotros entramos también trabajando y disfrutamos el trabajo, pero en algún momento sentimos que no estamos aprovechando el tiempo también en casa y el aprovechar no siempre significa ser productivo. Eso es lo más importante. O sea, no concentrar todo en que seamos productivos, sino que en algo que nos haga bien. Y si hoy día, yo no sé si usted ha leído el libro Los Cuatro Acuerdos, pero es un libro que yo recomiendo harto, ¿ya? Y en uno de los capítulos menciona de que tú puedes hacer siempre lo mejor. ¿Ya? Y desde sus casas ustedes pueden hacer, si hoy día se despertaron cansados porque es martes, ¿ya? Y porque quizás entraron muy temprano a su trabajo, lo más importante es que si dan el 20, bueno, es lo que pudieron dar. Hicieron lo mejor de sí mismo para poder dar ese 20%. Y creo yo que es importante abrazarnos porque nosotros abrazamos constantemente a todo el resto, aconsejamos, pero a nosotros mismos nunca nos atesoramos en ese sentido o agradecemos nuestro día, nuestro desempeño y nuestros logros. Qué importante lo que mencionas, Francisca. Ujú, Como dices tú, muchas veces nos olvidamos de nosotros, estamos tan preocupados de quienes nos ujú. rodean, de nuestra familia, que a veces nos olvidamos de cuidarnos nosotros mismos. Exacto. Em, bueno, pasando a otro tema, el tema de Ujú, sexualidad en la adultez ujú. intermedia, en el periodo que estamos hablando. ¿Cómo es la dinámica en esta etapa? Súper. Personalmente a mí me encanta hablar de estos temas porque estoy especializada en sexología y terapia sexual, ¿ya? Y mis motivos personales y profesionales van por esto que conversábamos de que hay muchas temáticas tabú y una de ellas es la sexualidad. Y a medida que vamos creciendo, cada vez la sexualidad pareciera creer, ¿ya? Que es como inexistente para nosotros, cuando es todo el contrario, ¿ya? Y en ese sentido, existen hartas diferencias respecto de la sexualidad entre hombres y mujeres, ¿ya? Em, pero es importante que se debe ajustar a ciertos distintos cambios corporales y físicos propios del paso del tiempo. En lo que respecta a intimidades dentro de la pareja, se espera ya cierta frecuencia sexual que quizás puede que no sea la misma a los 40 años y es muy entendible que eso ocurra. ¿Cómo se llama? La característica más importante, creo yo, dentro de esas situaciones es la comunicación.
¿ya? Ya sea para con nosotros mismos, dentro de la exploración sexual, poder decir, oye, quizás, ¿qué me estará pasando en este momento? ¿Por qué estaré viviendo estos cambios? O con mi pareja, en caso de que estén en una relación de pareja, poder comunicar, quizás mi frecuencia sexual no va a ser la misma, quizás mis cambios corporales van a alterar mi autoestima, cómo yo me defino como persona, como mujer, ¿ya? Pero es importante adaptarse a estos cambios, pero para eso, doctora, igual hay ciertos riesgos, ¿ya? En donde uno puede, dentro del proceso de adaptación, tener ciertas crisis también, porque no olvidemos de que los cambios son difíciles, entonces requieren de procesos de adaptación, donde probablemente voy a discutir con mi pareja, probablemente yo me voy a sentir distinta, me voy a sentir como que no era la misma persona de los 20 años. Poder entender esos cambios que se vienen, creo yo que es muy relevante para abordar la sexualidad. Correcto. También dentro de esta etapa que estamos mencionando entre los 20, 40, 50 años, también está el tema de los hijos. Ahí cómo se ve el tema de la sexualidad con la llegada de los hijos. Ujú. Respecto a la intimidad, ¿Sí? sí, es sumamente importante. Por todo lo que ya hemos hablado, o sea, el tema de los horarios de trabajo, coincidir en que los niños se duerman, ya en hacerlos dormir, ven quién distribuye las tareas. Creo que es muy importante compartir responsabilidades. Si bien fisiológicamente hablando, la mamá siempre va a tener mayor responsabilidad de manera fisiológica, ya yo lo he visto que tienen hasta el sueño más ligero también, es muy importante que el padre en este caso, ya, o la otra persona, la otra pareja, pueda ponerse a la par, ¿ya? Y coordinar en el fondo los horarios donde se pueda dar en el fondo de intimidad. Y no olvidar de que la intimidad tampoco nos referimos como al acto sexual tradicional, ¿cierto? Sino que hay diferentes maneras de poder lograr y buscar placer en un otro y sentirse cómodos, creo yo que va de la mano. Hay quienes de repente organizan ciertos horarios, es muy importante resguardar de que los niños no observen ya ni presencien este tipo de actos. Hay quienes creen también de que sus niños no van a recordar ciertos episodios, pero no es así. Ya entonces es muy, muy importante clarificar. Todos somos humanos, así que podemos cometer errores, en eso no hay nadie perfecto. ¿Ya? Así que si que llegara a pasar que los hijos observan o que llegaran a interrumpir el acto sexual, es muy importante que nosotros como padres podamos explicarles a los niños lo que ocurrió, pedirles las disculpas correspondientes, ¿ya? Y en el fondo quizás no con las mismas palabras que uno le diría a un adulto, pero no hay que olvidar de que los niños nos entienden perfectamente también. Sí. Bueno, Francisca, estamos llegando ya al término Ujú, de nuestro programa, así que quisiera, bueno, pedirte una sugerencia como última recomendación asociada ujú. al tema que estamos tratando el día de hoy. Súper. Mira, dentro de las recomendaciones, primero es respecto de la salud mental en general, ya, el poder consultar, el poder pedir ayuda. Es válido que uno pueda estar mal, ya pocas veces en la vida uno logra andar bien. Y respecto a las últimas recomendaciones en sexualidad, es atreverse, es romper en el fondo los tabúes respecto de la sexualidad. Todos, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos sexualidad, por ende es importante hacerla valer, ¿ya? Y en el caso de etapas, ya que pueden ser la menopausia y la andropausia, que quizás me estoy adelantando ahí en la edad, sí es importante asesorarse desde la parte de salud mental, porque es un tema todavía muy desconocido y acarrea también cierta sintomatología que es necesaria abordar en psicoterapia. Bueno, estamos entonces, muchas gracias Francisca por tu compañía, por todos tus conocimientos. Así que bueno, dejamos a todos invitados para la próxima semana, el próximo martes, con un nuevo programa de Doctores en Línea. Que estés muy bien, Muchas gracias. Francisca. Igual, chau, chau. Chao, chao.